Hola, hola chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en ese ratito creativo. Hoy voy a hacer una caja explosiva. Es la primera vez que hago una y me hace mucha ilusión. Ya tengo listas las cartulinas. Tengo esta que mide 30 por 30 centímetros y será la caja. Y esta otra que mide 22,3 por 22,3 centímetros y será la tapa de la caja. Esta cartulina la voy a marcar a los 10 y a los 20 centímetros, así por cada lado. A los 10 y a los 20 centímetros. Cada lado quedará dividido en 3 partes iguales y cada parte medirá 10 centímetros. Una vez hechas las marcas, comenzamos a unir los puntos. Y la cartulina quedará dividida en 9 cuadrados iguales. Ahora vamos a quitar estos 4 cuadrados que han quedado en las esquinas. Estos pedazos de cartulina que estamos quitando de las esquinas pueden servir luego para hacer troquelados o cualquier decoración que podamos usar luego en la caja explosiva. En mi caso voy a hacer con ellos unos troquelados de círculos con bordes calados. Ahora vamos a hacer los dobleces y ya estará lista la caja. Ahora toca hacer la tapa con la cartulina que queda, que mide 22,3 por 22,3 centímetros. Vamos a ver si logro explicar bien qué marcas hay que hacer y luego los cortes y finalmente los dobleces. Estoy colocando la regla aquí en el 0 como hacemos siempre y marco a los 3 centímetros y a los 6 centímetros. Ahora voy a colocar la regla en el borde de la derecha a partir de los 6 centímetros y voy a marcar a los 3 centímetros y 0 centímetros. Haremos lo mismo en todos los lados. A los 3, a los 6, a los 3, 0. A los 3, a los 6, colocando en 6, 3 y 0. A los 3, a los 6 y colocando en el 6 en el borde, a los 3 y 0. Y nos va a quedar en el centro una separación de 10,3 centímetros en los 4 lados de la cartulina. Ya tenemos las marcas, ahora vamos a unir los puntos de lado a lado de la cartulina. Ya tenemos hechas las marcas y ahora vamos a cortar esto que estoy marcando. Estos 3 cuadrados que quedan en la esquina, vamos a cortarlos. Esto en cada punta.
Yo voy a hacer las marcas porque no quiero equivocarme. Como decía, esta es mi primera caja explosiva. Hay que quitar estos 3 cuadrados de las esquinas. Y además hay que hacer estos 2 cortes, quitar estos cuadrados de las esquinas y hacer estos cortes arriba y abajo. No muevan la cartulina, hay que quitarlos de arriba y abajo como indican las flechas. Comenzamos a cortar. Vamos a hacer un corte desde arriba hasta los 2 cuadrados que están marcados y luego vamos a quitar los cuadrados de la esquina. Tiene que quedar de esta forma. Hacemos lo mismo debajo. Cortamos desde el inicio del cuadradito este de arriba hasta abajo y quitamos los 3 cuadrados del borde. Estos que hacen como una especie de L. Ahora hay que hacer lo mismo en el otro lado. Si les parece más cómodo, pueden quitar primero los 3 cuadrados de las esquinas y luego hacer los cortes que les indiqué con las flechas. Sí, creo que así será mucho más cómodo. Primero cortar los 3 cuadrados de la esquina y cuando tengan la cartulina así fija, hacer los cortes de arriba y los cortes abajo. Ahora vamos a hacer los dobleces. Ahora estoy cortando un poquito los bordes, unos milímetros, para que no quede tan ajustada a la hora de plegar la tapa. Esto es opcional, ya esto depende de cómo ustedes vean que se va plegando. Si ven que se pliega perfectamente simplemente con los cortes del cúter, perfecto. Pero yo voy a quitar unos milímetros para que quede un poquito más holgado y sea más fácil de plegar. Plegar la tapa es muy fácil. Tomamos esas 2 pestañitas y las tapamos de esta forma. Hacemos lo mismo del otro lado. Las tapamos y ya encajamos estos 2 lados. Y como ven, quedan prácticamente plegadas sin necesidad de pegamento, aunque se les puede poner pegamento. Ya está lista la estructura de la caja explosiva. Lo que toca ahora es decorarla, así que les invito a ver cómo voy decorando los lados con temática navideña. Comienzo explicándole cómo hice este mini árbol navideño para colocar en el centro de la caja explosiva. Estos son los troqueles que usé con forma de hojas de pinos. Hay troqueles que directamente están pensados para hacer arbolitos, pero estos son los que tengo a mano. Así que voy a hacer un apaño
Bueno, voy a hacer no. Hice ya un apaño y me salió el arbolito que les mostré. Voy a hacer otro para que vean cómo fue saliendo más o menos. Esto es simplemente ir probando, colocando hojitas aquí y allá hasta que tome la forma de un pequeño pino. Lo primero que hice fue cortar los troquelados, les fui dando forma y aquí tengo un palillo de los que usamos para hacer las barbacoas. Lo he cortado y pintado con pintura acrílica verde. Y ahora voy a ir montando los troquelados en el palillo y dando forma de árbol. Las primeras ramas comienzo de abajo hacia arriba, las hago un poco más largas y según va subiendo las capas, cada vez las ramas serán más cortitas hasta llegar a la punta.
Le haré al árbol una maceta con un corcho. Será la base donde quedará sujeto. Corto el corcho de forma que parezca una maceta y lo voy a forrar con fieltro. Tengo en cuenta que como el arbolito va a ser la figura central de la caja explosiva, que el diámetro de las hojas no sea muy grande. Voy a ver cómo queda colocado en el centro y que cuando cierre la caja las hojas no choquen con las paredes de la caja. Esto es importante porque luego también voy a poner decoraciones en cada pared de la caja y estas decoraciones no pueden tener demasiado volumen. Ahora voy a decorar el árbol con bolitas que están hechas en poliestireno. Las he coloreado con pinturas acrílicas. Son estas bolitas. Yo las encontré en un bazar, en cualquier sitio donde vendan decoración para fiestas. Van a encontrar estas bolitas que les pueden servir para muchas manualidades. Voy a pegarlas con silicona caliente. Y también he cortado una pequeña estrella que pondré en la punta del árbol.
Comienzo a decorar la caja. He cortado 9 cuadrados en papel decorado de Teddy con temática navideña. Voy a usar 5 cuadrados para el interior y 4 para el exterior de la caja. Todos miden 9,5 por 9,5 centímetros. Voy a rasgar los bordes, a destrozarlos y comenzaré a pegar el papel decorado en la parte exterior de la caja. Ahora toca forrar el interior de la caja. Voy a usar las 5 piezas de 9,5 por 9,5 centímetros y estoy teniendo en cuenta el diseño del papel. A la hora de pegarlo, aunque luego se ponga sobre él muchas decoraciones, siempre hay que tener en cuenta estos pequeños detalles. También he cortado un pedazo que mide 9 por 9 centímetros, que es como una pequeña alfombra que estará debajo del árbol de Navidad. Seguidamente comienzo a pegar las decoraciones. Esto ya es muy personal, cada cual lo hace a su gusto. Y yo he cortado, como decía al inicio del vídeo, cuando quité las esquinas de la cartulina para hacer la caja, esos 4 pedazos que quité me han servido para troquelar estos círculos calados que usaré en la decoración. Y a partir de aquí les invito a acompañarme mientras hago la decoración de la caja y les espero al final del vídeo con el resultado final, que espero os guste.
Si les ha gustado el vídeo, no olviden regalarme un dedito arriba, dejar un comentario, compartir con gente creativa y si les gusta el contenido del canal, les invito a suscribirse y activen la campanita si desean que les notifiquen cuando suba nuevos vídeos. Ya está lista la caja explosiva, espero les haya gustado el resultado final. Es un proyecto ideal para regalar en estas fechas. Olvidaba decirles que deben tener en cuenta la altura de la decoración que pongan en el centro de la caja. Tengan cuidado para que no quede muy alta y al tapar la caja se pueda chafar, aplastar un poquito la decoración, en este caso la estrella del arbolito. Esto es todo por hoy, me despido agradeciéndoles la compañía y deseándoles un feliz y próspero 2021. Hasta un nuevo encuentro. Chao.